Multinoticias. Esta mañana se realizó una reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde estuvo presente el canciller de Nicaragua, compañero Denis Moncada Colindre, donde reafirmó el compromiso de Nicaragua por la paz y la defensa de los derechos humanos. De igual manera, el canciller de Nicaragua, el compañero Denis Moncada, habló sobre la determinación, la autodeterminación de Nicaragua de oponerse a esas políticas injerencistas de las potencias imperiales. Vamos a escuchar los mensajes de Rusia, Bolivia, China y Venezuela. Señora Presidenta, primero que todo quiero felicitarlo por asumir la presidencia del Consejo de Seguridad y le deseo mucho éxito. No voy a iniciar mi declaración dándole las gracias por organizar esta sesión, sino recordando mi firme posición. La Federación de Rusia se opone a que se examine en el Consejo de Seguridad la cuestión de Nicaragua. Queremos hacer preguntas importantes a los presentadores. No estoy seguro de que los miembros del Consejo que han apoyado este formato se den cuenta de las consecuencias de esta práctica si continúa. Según usted, ¿qué mensaje puede enviar el Consejo de Seguridad si las divisiones sobre esto estallan a la luz de todos? El mandato del Consejo de Seguridad tiene realmente el hacer presión sobre un Estado soberano para que realice ciertos cambios. Tras el debate de hoy, la polarización en Nicaragua solo va a fortalecerse. Es difícil no pensar que los que iniciaron esta reunión desean esto precisamente. Y según nosotros, esto se debe al hecho que algunos están inquietos porque existen en este mundo estados que pueden realizar una política autónoma en bien de sus ciudadanos. En lugar de establecer relaciones con tales estados en el marco del respeto mutuo, todas las fuerzas apuntan a socavar su economía para provocar descontento popular y atizar la intolerancia para derrocar el poder. No queremos que se impliquen a organizaciones internacionales y regionales en dicho proceso. Los iniciadores del debate de hoy dicen que gracias al esfuerzo del gobierno del país, la situación se ha estabilizado en los últimos días. La situación se debe resolver por diálogo pacífico, sin presiones externas del exterior. Repito, la cuestión de Nicaragua no tiene su lugar en el orden del día del Consejo. El Consejo es responsable de mantener la paz y seguridad internacionales y la situación política interna de Nicaragua no corresponde a esta amenaza. Se trata de un ejemplo edificante y triste de la injerencia de una potencia externa y destructora. Hoy, al comienzo de la reunión, se han dicho ciertas cosas. Tenemos la impresión de que el Consejo de Seguridad es como un juez de Nicaragua. Si creemos lo dicho por los iniciadores de esta reunión, quienes escuchan podrían tener la idea de que Estados Unidos se preocupa por Nicaragua, pero la política destructora de Estados Unidos frente a Nicaragua no data de ayer. La injerencia en sus asuntos internos fue confirmada en La Haya en 1986 en el caso Irán-Contras, cuando Estados Unidos trató de financiar a rebeldes de Nicaragua sin respetar la ley de ese país. La presidencia de los Estados Unidos quiere añadir una perspectiva regional a la cuestión. Hay que recordar la injerencia de Washington en otros estados latinoamericanos. En particular, los cubanos recordarán la invasión de la Bahía de Cochinos. Y también está el papel de Estados Unidos al derrocar al gobierno de Salvador Allende. Y los venezolanos reciben cada tanto amenazas del uso de la Fuerza Armada, lo que sería una terrible violación de la Carta de la ONU. Esta es la larga lista de lo que ha hecho Washington en esta región, y ni siquiera hablo de la doctrina Monroe
que en cuanto a Europa no funciona desde hace largo tiempo. Los pueblos africanos de Asia, del Oriente Medio, del Pacífico, también tendrían cosas que decir al respecto. Bajo sus dictats que no se pueden ocultar, también hay acusaciones de injerencia de terceros países en la vida política interior de las Américas para socavar presuntamente la democracia americana. Se habla mucho en las Naciones Unidas de prevenir los conflictos. Se escucha con frecuencia que los indicadores de crisis futuras suelen ser indicadores en cuanto a situación de derechos humanos. De hecho, vemos que la diplomacia preventiva se ve reemplazada por la injerencia crasa en los asuntos nacionales de un Estado soberano. Y es una práctica que resta crédito al concepto mismo de la diplomacia preventiva. La realidad nos da ejemplos crecientes del hecho de que el concepto de violación a derechos humanos como indicador de conflictos es más bien una hipocresía. Lo que más bien se viene dando cada vez más es todo lo contrario. Los conflictos se atizan desde el extranjero y esos conflictos atizados desde el extranjero son la causa misma de las violaciones a los derechos humanos. Así que no ingeramos en los procesos nacionales de los estados soberanos, ya que ustedes mismos son los que piden a todos que procedan así. Y hacemos un llamado a Washington a que deje de usar tendencias colonialistas e imponerse en Nicaragua, porque este es el propósito de estas y otras limitaciones a las autoridades nicaragüenses y el que se haya rescindido la condición de protección para los migrantes de ese país. Si Estados Unidos de verdad está preocupado por la situación de ciudadanos de ese país, lo lógico sería levantar las medidas restrictivas económicas impuestas por móviles políticos. Hacemos votos porque todas las fuerzas políticas nicaragüenses hagan gala de sentido común y que establezcan una cooperación de respeto en virtud de la Constitución en vigor. Gracias. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítame sumarme a las palabras de agradecimiento y felicitación a la embajadora Pierce y a su equipo por la conducción de la presidencia del Consejo durante el mes pasado y desearle a usted y a su delegación el mayor éxito durante este mes. Asimismo, es para mí un privilegio sumarme a la bienvenida de su excelencia el señor Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores de la hermana República de Nicaragua. También saludar a quien considero un amigo personal, el señor Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Señora presidenta, tomamos la palabra para reiterar nuestro rechazo a la realización de la sesión de hoy en el Consejo de Seguridad. Esta es una instancia llamada a velar por los asuntos relacionados con las amenazas a la paz y seguridad internacionales. Y Nicaragua no se constituye en amenaza alguna ni para la región ni para el mundo. Los miembros del Consejo de Seguridad, y en particular los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen la responsabilidad de evitar la instrumentalización política e ideológica de este órgano. Por lo tanto, consideramos un despropósito que bajo el título de cooperación regional y subregional se pretenda traer a nuestra atención la situación interna de un Estado miembro de la organización. Asimismo, Bolivia considera que el argumento de tratar la situación en Nicaragua el día de hoy bajo el artículo 34 de la Carta de Naciones Unidas no aplica porque no se está investigando ninguna controversia o situación susceptible de conducir a afección internacional o dar origen a una controversia cuya prolongación pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, puesto que en la actualidad la realidad en Nicaragua es de relativa calma. En esta misma línea, de conformidad al artículo 54 de la Carta de las Naciones Unidas, los organismos regionales mantendrán informado al Consejo de Seguridad de las actividades emprendidas o proyectadas en el marco de los acuerdos con el propósito de mantener nuevamente
la paz y seguridad internacionales. Ninguna de estas condiciones se cumple cuando uno ve la situación en Nicaragua. Haciendo un recuento de los acontecimientos, las movilizaciones en Nicaragua tuvieron lugar en los meses de abril y mayo pasados. El Estado nicaragüense recurrió a mecanismos constitucionales y legales internos para pacificar el país y llamó a un diálogo nacional con la mediación de la Iglesia Católica, todo con la principal finalidad de pacificar Nicaragua y de identificar a los promotores y actores de la violencia y ponerlos a disposición de la justicia. Todos conocemos el lamentable saldo que ha dejado centenares de personas muertas, centenares de personas heridas. Y estamos convencidos de que junto a los esfuerzos institucionales de la democracia nicaragüense, los responsables serán debidamente identificados, procesados y sancionados con el mayor rigor de la ley. Señora Presidenta, Bolivia se ha opuesto a la realización de esta reunión basada en la Carta de las Naciones Unidas, que claramente establece el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países miembros. Nos oponemos también a que se manipulen ítems de la agenda que tienen el propósito legítimo de apoyar mecanismos de cooperación con instancias subregionales para usarlos como paraguas abierto donde puede caber finalmente todo. Nos oponemos a que se manipule la estrategia de diplomacia preventiva del secretario general para, lejos de ayudar a aliviar una situación de crisis, contribuir a empeorarla al intentar traer al banquillo de los acusados a un país miembro de las Naciones Unidas y darle derecho a uso de la palabra a personas que representan solamente uno de los puntos de vista del conflicto. Esta actitud debilita el multilateralismo, desgasta las dinámicas de la diplomacia preventiva, aleja más la posibilidad de diálogo entre las partes y viola los principios de igualdad de los estados y respeto a su soberanía. Señora Presidenta, permítame no coincidir con la distinguida embajadora del Reino Unido cuando hablaba de la historia. La historia es muy importante porque nos permite no solamente tener un contexto de lo que sucede, sino aprender muchísimas lecciones pertinentes. Lamentablemente, la historia de Nicaragua es una historia que está trazada a lo largo de los últimos casi 2 siglos de una obsesión injerencista de los Estados Unidos. Cabe recordar la descabellada incursión del mercenario William Walker, que, apoyado por empresarios y políticos estadounidenses, invadió Nicaragua militarmente y llegó a autonombrarse presidente de Nicaragua en 1856. A la invasión mercenaria le siguió la invasión militar. Los Marines estadounidenses invadieron Nicaragua en 1912 y no se retiraron hasta 1933, cuando la rebelión de Augusto César Sandino logró expulsarlos de su territorio. Después dejaron instaurado en el poder a la Guardia Nacional encabezada por Anastasio Somoza, quien gobernó para sí mismo y su familia durante más de 40 años Nicaragua, con el apoyo completo. Esa ha sido una de las dictaduras más crueles que ha tenido América Latina, con el apoyo completo financiero, económico, militar de los Estados Unidos. Cuando en 1979 el Frente Sandinista por la Liberación Nacional finalmente logró derrotar a la dictadura de Somoza, Estados Unidos intervino nuevamente armando y apoyando a los contras y saboteando la economía nicaragüense hasta casi destruirla. Por eso la historia es importante. Se podría decir que no ha habido un momento, ni un solo momento en la historia de Nicaragua que no haya sido objeto de intervención, abuso, injerencias o amenazas. De hecho, en 1986, como muy bien recordaba el distinguido representante permanente de la Federación de Rusia, la Corte Internacional de Justicia, órgano principal de nuestro sistema, encontró a Estados Unidos responsable de, y abro comillas, entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Cierro comillas. Señora Presidenta, creo que el gran elefante del que no se habla en esta Cámara tiene que ver con el intervencionismo, con la injerencia, con el financiamiento a grupos opositores. El verdadero interés
no es la defensa de la democracia. De ser así, no se utilizaría un doble rasero y no se diría un discurso de defensa de la democracia por un lado y por otro lado financiar golpes de Estado, desestabilizar a gobiernos democráticamente electos. El interés verdadero no es la defensa de los derechos humanos, porque si así fuera, los estados que dicen defender los derechos humanos firmarían todos los convenios internacionales de nuestro sistema para la protección, defensa, promoción de los derechos humanos. Si fuera los derechos humanos la verdadera razón, entonces los Estados Unidos no habrían abandonado el Consejo de Derechos Humanos, que es uno de los grandes logros de nuestro sistema. Si fuera el asunto de los derechos humanos la verdadera razón, entonces no se promovería, por ejemplo, la aplicación de la tortura o el encarcelamiento de solicitantes de asilo para dar lugar a la inhumana separación de los padres y madres de sus niños y niñas. Es larga la historia reciente del intervencionismo. Veamos lo que pasa en regiones como el Medio Oriente, lo hemos dicho muchas veces. Esas políticas han generado las peores situaciones en Libia, Siria e Irak en este siglo. ¿Cuál es el interés verdadero? El interés verdadero es promover situaciones de inestabilidad para usarlas a favor de las políticas de cambio de régimen y el control de los recursos naturales. Ese es el objetivo central. Hemos escuchado con mucha atención lo que decía el señor jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos y coincidimos en varios de los temas con él cuando se refiere a que no solo Nicaragua, sino todos los países de nuestra región y del mundo necesitan democracia, justicia, verdad y paz. Pero yo añadiría a eso a que además de la democracia y la justicia, la verdad y la paz, es imprescindible que los estados estén libres de injerencia, libres de intervencionismo. ¿Cuántos millones de dólares están destinando a financiar a la oposición nicaragüense? ¿De dónde salen esos millones de dólares para financiar la inestabilidad en países como Nicaragua? Y a eso se suman, hablando del sistema multilateral, la aplicación de sanciones unilaterales que son violatorias al derecho internacional. Si es que en verdad la comunidad internacional quiere ayudar a Nicaragua a resolver sus problemas, tiene que hacerlo en el marco de lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, respetando su soberanía, respetando su independencia y respetando su integridad territorial, pero asimismo condenando cualquier tipo de injerencia, cualquier tipo de intervencionismo, cualquier tipo de política de cambio de régimen. La respuesta a los problemas de Nicaragua debe ser dada por los nicaragüenses en el marco de su Estado de Derecho. Muchas gracias. Señora Presidenta, en primer lugar, la felicito a usted y a su equipo al asumir la presidencia del Consejo de Seguridad en el mes de septiembre. Doy las gracias al Reino Unido por todo su trabajo al presidir el Consejo durante el mes de agosto. Señora Presidenta, China una y otra vez ha pedido que se respete la soberanía, independencia, unidad y integridad territorial de los países y la no injerencia de asuntos nacionales. China opina que la situación en Nicaragua no constituye una amenaza a la paz ni a la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad no debería involucrarse. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, señoras y señores miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nicaragua somos amantes de la paz, fortalecemos la seguridad y promovemos y defendemos los derechos humanos en forma integral.
el gobierno y el pueblo nicaragüense defienden los principios de independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos, tal y como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, demandamos y exigimos el cese de toda política injerencista que viola el derecho internacional. Existe consenso en este Consejo de Seguridad en que Nicaragua no representa una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, su inclusión en esta reunión es una clara injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y una violación a la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. La realidad así reconocida por la comunidad internacional, incluyendo órganos y agencias de las Naciones Unidas, es que nuestro país ha sido un factor de estabilidad, paz y seguridad regional con importantes indicadores positivos de desarrollo económico, político, social, disminución de la pobreza, equidad de género y de seguridad ciudadana, siendo un ejemplo y un muro de contención en la lucha contra el crimen organizado internacional, el terrorismo y la narcoactividad en la región. Con relación al crecimiento económico, según cifras del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, Nicaragua ha presentado un crecimiento económico sostenido de 5.2% en promedio en los últimos años, que le han permitido prácticamente duplicar su Producto Interno Bruto. Entre los logros más importantes en Nicaragua destaca la reducción sostenida de la pobreza. La pobreza general y la pobreza extrema a nivel nacional se han reducido a la mitad en los últimos años y así ha sido reconocido por diversos organismos internacionales. Nicaragua es Estado parte de los pactos y convenciones de derechos humanos y es un país respetuoso de sus compromisos. Este Consejo no es el órgano competente para tratar esta materia. Los derechos humanos deben abordarse mediante diálogo constructivo, no confrontativo, no politizado y basado en los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad. Nuestro pueblo ha defendido y sigue defendiendo la paz, la estabilidad, la seguridad y el progreso que hemos venido construyendo. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a vivir y progresar en paz. Tiene el derecho de seguir avanzando en la erradicación de la pobreza y de continuar con soberanía y dignidad en la lucha por lograr el desarrollo sostenible y el buen vivir de nuestra población sin exclusiones de ningún tipo, a fin de cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles contenidos en la Agenda 2030. Nuestro pueblo y gobierno ratifican su profundo compromiso con la paz y por lo tanto promueven un verdadero diálogo entre los nicaragüenses. Ese es el camino, esa es la ruta y ese es el diálogo más efectivo que puede existir, el diálogo que practica el pueblo con el pueblo, la familia con la familia. Es con el diálogo que los nicaragüenses hemos construido y seguiremos asegurando la paz, la estabilidad y el progreso de nuestro país. Señora Presidenta, señoras y señores miembros de este Consejo, agradecemos a los países miembros del Consejo de Seguridad y a los países hermanos que han reconocido que Nicaragua no es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y que no amerita ser parte de la agenda de este Consejo. Esa solidaridad expresada es coherente con la realidad de nuestro país y con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta,
señoras y señores miembros del Consejo, recordamos que Estados Unidos fue condenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año 1986 por actividades militares, paramilitares y actos de terrorismo en contra de Nicaragua. El pueblo nicaragüense y la comunidad internacional estamos esperando que los Estados Unidos de Norteamérica cumpla con la sentencia de la Corte, indemnizando a Nicaragua y cesando todo tipo de agresión e injerencia, y de esa manera respeten los derechos humanos de todo un pueblo que es el pueblo nicaragüense. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores miembros. La República Bolivariana de Venezuela ha solicitado participar en esta reunión informativa del Consejo de Seguridad, en tanto que miembro responsable de la comunidad internacional, con un inquebrantable compromiso por mantener la región de América Latina y el Caribe como una zona de paz, tal como fuera acordado por los jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la CELAC en el 2014. Señora Presidenta, permítanos primeramente referirnos a los procedimientos y, en este orden, expresar nuestro rechazo al abuso de los temas que ya forman parte de la agenda del Consejo de Seguridad, como el utilizado el día de hoy para forzar el tratamiento de situaciones internas de países soberanos. Ello constituye una flagrante violación de los mandatos de este órgano y de la propia Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que siente un peligroso precedente y ratifica, una vez más, el carácter arbitrario de esta presidencia. En este sentido, Venezuela rechaza igualmente la continua apropiación de temas por parte de este Consejo de Seguridad, más aún cuando se trata de un asunto como el abordado el día de hoy, el cual, de ninguna forma, constituye una amenaza a la paz y la seguridad, ni regionales, ni mucho menos internacionales, razón por la cual hacemos hincapié en que la consideración de la situación de Nicaragua está fuera del mandato de este órgano, conforme a las competencias que le fueran claramente conferidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, Venezuela se complace de la paz social y estabilidad de la que goza hoy el hermano pueblo nicaragüense, luego de haber sido víctima durante casi 4 meses de una ola de violencia terrorista promovida, organizada y financiada por factores externos, con el objeto de derrocar el gobierno legítimo, constitucional y democráticamente electo de ese país. No obstante, alertamos que la agresión externa continúa, incluido a través de las iniciativas intervencionistas que se pretenden imponer desde la Organización de Estados Americanos, instancia que, como se expresa en la Ley de Presupuesto del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para el presente año fiscal 2018, responde a los intereses estratégicos de dicho país, por lo cual el vocero de esta organización que habló el día de hoy no es más que el vocero de dichos intereses, lo cual ejemplifica, una vez más, la flagrante violación del principio de soberanía y del derecho a la autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Carta Fundacional de esta organización, y que parece ser un obstáculo a los deseos de dominación imperial de las distintas administraciones estadounidenses. Insistimos, como siempre lo hemos hecho, en que las normas del derecho internacional deben ser respetadas. Los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas deben ser defendidos. La resolución pacífica de conflictos debe ser promovida y el multilateralismo debe ser preservado. El unilateralismo es contrario a la preservación y construcción de la paz, a la cual se comprometieron los firmantes de dicha carta. El pueblo nicaragüense tiene la sabiduría y las herramientas necesarias en el marco de su Constitución Nacional para, entre ellos, sin interferencia de ningún tipo, resolver sus asuntos internos y decidir soberanamente su futuro. Señora Presidenta, el tratamiento del que ha sido objeto Nicaragua se asemeja mucho al de Venezuela. Veamos algunos ejemplos. ¿Es cierto o no que los funcionarios estadounidenses
amenazan a los países miembros de la OEA para que voten en contra de Venezuela y Nicaragua en ese foro regional? ¿Es cierto o no que el secretario de Estado Mike Pompeo, siendo director de la CIA, dijo en julio del 2017 que trabajaba con los gobiernos de Colombia y México para propiciar una transición en Venezuela? ¿Es cierto o no que el exsecretario de Estado, Rex Tillerson, dijo en agosto del 2017 que estaba creando las condiciones para un cambio de gobierno en Venezuela? ¿Es cierto o no que en agosto del 2017 el presidente Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar? ¿Es cierto o no que en agosto del 2017 el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el gobierno de los Estados Unidos de América, en el plano económico, está haciendo todo lo posible para hacer daño a Venezuela? ¿Es cierto o no que en febrero del 2018 el exsecretario de Estado, Rex Tillerson, llamó abiertamente al alzamiento militar en Venezuela? ¿Es cierto o no que usted, señora embajadora, dijo que había llegado el momento, en mayo del 2018, de que el presidente Maduro se fuera, lo cual reiteró el pasado mes de agosto en la frontera colombo-venezolana? ¿Es cierto o no que en junio de 2018, en Brasil, el vicepresidente Mike Pence dijo que había llegado el momento de tomar acciones más fuertes y adicionales para aislar a Venezuela? ¿Es cierto o no que en julio del 2018 la USAID reconoció que la embajada estadounidense en Caracas alienta a la oposición venezolana? ¿Es cierto o no que en agosto del 2018 la portavoz de la Casa Blanca amenazó a Venezuela advirtiendo que todas las opciones estaban sobre la mesa? ¿Es cierto o no que en agosto del 2018 el senador Marco Rubio declaró, tras una reunión con el asesor de Seguridad Nacional, el señor John Bolton, sobre Venezuela, y dijo que había llegado el momento de la intervención militar? ¿Es cierto o no que en septiembre del 2018 el representante de los Estados Unidos ante la OEA amenazó la integridad del presidente Nicolás Maduro si asistía al segmento de alto nivel que tendrá lugar en las próximas semanas en esta organización? Eso fue el fin de semana pasado. ¿Es cierto o no que en septiembre del 2018 el representante de los Estados Unidos de América ante la OEA promovió el ataque militar de Brasil, Chile, Colombia y Perú contra Venezuela, adelantando que las causas serían un supuesto choque militar en las fronteras de Brasil y Colombia con Venezuela? ¿Es cierto o no que en septiembre del 2018 el representante de los Estados Unidos ante la OEA llamó corruptos a los países del Caribe que no se han sumado al plan de agresión estadounidense contra Venezuela? Le preguntamos ahora a los honorables miembros de este Consejo de Seguridad, ¿quién es el agresor? ¿Nicaragua? ¿Venezuela? Estamos hablando de hechos probados y no de fake news, como le gusta calificar a esta administración las evidencias. Venezuela reitera su rechazo a la instrumentalización del Consejo de Seguridad por parte de algunos países bajo el argumento humanitario para lograr impulsar su política de cambio de gobiernos que tanto daño ha generado a los pueblos de África y el Medio Oriente, lo que a su vez ha propiciado una crisis humanitaria de niveles nunca antes imaginados que alimenta la xenofobia en los países que ayer avalaron y aplaudieron las invasiones occidentales en Irak y Libia bajo argumentos probadamente falsos. No se dejen arrastrar de nuevo al lodazal de la historia por una de las administraciones más oscurantistas de los últimos tiempos. Por último, como bien se refiriera la embajadora Nikki Haley al libertador Simón Bolívar, solamente para recordarle que en 1829 el libertador Simón Bolívar expresó que los Estados Unidos parece destinado por la providencia a plagar la América toda de miseria en nombre de la libertad. La historia ha demostrado lo acertado
de su premonición. Muchas gracias, señora presidenta.